No soy de contar estas cosas, pero desde aquella noche en el Ajusco no puedo dormir igual. Trabajo como trailero desde hace años y he pasado por muchas situaciones raras en la carretera, pero lo que viví ese día fue distinto. Era ya pasada la medianoche y venía desde Guerrero, reventado, con los ojos pesados y la espalda tiesa de tantas horas al volante. Pensé en seguir hasta llegar a la ciudad, pero el cansancio me ganó y decidí orillarme en una brecha del Ajusco que ya conocía. Siempre fue un lugar tranquilo para descansar, sin ruido, sin luces y sin movimiento. Al menos eso creía. Apagué el motor, abrí un poco la ventana para que entrara aire frío de la montaña y me incliné hacia el asiento del copiloto para dormir un rato. Debí quedarme dormido unos 20 minutos cuando escuché unos golpecitos en la ventana del lado del conductor. Me sobresalté. Era una pareja, un hombre y una mujer jóvenes, quizá de 30 y pocos años con linternas en la mano. El tipo me sonrió nervioso y me dijo que su coche se había quedado sin batería, que estaban buscando ayuda. La mujer también parecía inquieta, como si tuviera frío o miedo. Me bajé, medio dormido, y les pregunté si tenían cables. Me dijeron que no, que su carro estaba más abajo, a unos metros entre la maleza. Todo me pareció muy rápido, pero no sospeché. Avancé con ellos unos pasos hacia donde decían que estaba el coche, alumbrando con la linterna de mi celular. Caminamos tal vez 10 metros en la oscuridad, y cuando ya estábamos lejos del camión, el tipo se detuvo y me dijo que esperara. En ese momento sentí un ruido a mi derecha, algo como ramas crujiendo. No me dio tiempo ni de reaccionar. De entre los árboles salieron 3 hombres, todos encapuchados, uno de ellos con una pistola que apuntó directo a mi pecho. Me paralicé. Uno me gritó que no hiciera ninguna pendejada. Otro me empujó con fuerza contra el suelo, me quitó el celular y me amarró las manos con un lazo que ya traía preparado. La mujer, la misma, que parecía asustada, solo miraba sin decir nada. Me arrastraron de regreso hacia la carretera, con la cara llena de tierra, el corazón queriendo salirse del pecho. Me tiraron junto a una piedra y uno de ellos me dijo al oído sin levantar la voz: «Quédate quieto si quieres seguir vivo». Desde aí, vi como outros subían a frente do caminhão e os demais começaram a descarregar algunas caixas. Me di cuenta de que todo estaba planeado. La pareja era solo el anzuelo. Ellos sabían que yo iba a parar. Ahí. Sabían que estaba solo, que venía cansado, que nadie iba a pasar por ese tramo a esa hora. El miedo que sentí en ese momento no se parece a nada. No era pánico. Era una sensación de estar atrapado en algo que ya estaba decidido, como si estuviera viendo desde afuera cómo me desaparecían. Lo más cabrón fue que ni siquiera me golpearon mucho. Solo me controlaron, como si ya supieran que yo no iba a resistirme. Me dejaron tirado ahí mientras sacaban lo que podían de la caja. Pero lo más importante para ellos era el camión. Escuché como uno se subía al volante y encendía el motor con una facilidad que me heló la sangre. Ni alarma sonó. Se lo llevaron como si fuera suyo, como si lo hubieran hecho 1000 veces. Me quedé viendo cómo las luces traseras se perdían en la curva, con un nudo en la garganta, sintiéndome completamente impotente. Lo único que pensaba era que podían volver y matarme, solo por no dejar testigos. Después de unos minutos eternos, el silencio volvió como si nada hubiera pasado. La pareja desapareció entre los árboles. Los otros también. Yo seguía amarrado, tirado en la tierra húmeda y helada. Intenté aflojar el lazo con los dientes como pude, hasta que logré soltarme. Me dolían los brazos, tenía las rodillas raspadas y la cabeza me zumbaba. Corrí por la carretera sin saber a dónde, con la esperanza de que alguien pasara. No había señal en el celular de repuesto que guardaba en la bota. Estaba solo. Cada sombra me parecía alguien acechando. Cada crujido me hacía voltear con el corazón a punto de estallar. Caminé un buen tramo hasta encontrar una patrulla estatal que de milagro pasó por ahí. Les grité con todas mis fuerzas. Me vieron, frenaron y cuando les conté lo que había pasado me miraron con cara de «otra vez». Me llevaron a una comandancia cercana, tomaron mi declaración, pero en el fondo supe que no iban a hacer mucho. Me dijeron que ese tipo de cosas no eran raras por esa zona y que probablemente el camión ya estaba desarmado o cruzando la frontera. Ni siquiera me ofrecieron protección ni me preguntaron si necesitaba atención médica. Fue como si ya lo tuvieran asumido. Pasa y punto. Volví a casa en una grúa, sintiéndome como un fantasma. No dormí esa noche ni muchas otras después. Cada vez que cierro los ojos veo esas linternas en la oscuridad, esas caras escondidas en la maleza y esa maldita frase en mi oído. No me hicieron daño físico grave, pero me quebraron por dentro. Desde entonces no puedo parar en ningún tramo solitario. Prefiero manejar hasta caerme del sueño antes de volver a quedarme solo en un lugar así.
Entendí que el verdadero terror no viene de fantasmas ni cosas del más allá. Viene de los que conocen tu ruta, tus horarios, tus rutinas, y desaparecen en la oscuridad como si nunca hubieran estado ahí. Con el tiempo intenté retomar la rutina, pero algo cambió en mí desde esa noche. Ya no confío en nadie en la carretera, ni en los que piden ayuda, ni en los que parecen inofensivos. Sé que no todos son malos, pero ya no puedo arriesgarme. He pasado por esa misma zona varias veces después, pero jamás me he detenido. A veces incluso acelero cuando cruzo el Ajusco, como si el miedo aún me respirara en la nuca. Ni siquiera he querido contarle todo a mi familia. Me da vergüenza. Me siento como si hubiera hecho algo mal, como si por haberme confiado lo hubiera provocado. Pero no. Esa gente sabía lo que hacía. Era una emboscada perfecta, rápida y silenciosa. Hasta hoy nunca recuperé el camión ni la carga. Nadie fue arrestado, nadie apareció en cámaras, nadie dejó rastro. Es como si se hubieran desvanecido en la nada. Y eso es lo que más me perturba. No que me hayan robado, sino que pareciera que nunca estuvieron ahí. No sé si me marcaron el camión, si me venían siguiendo desde antes, o si solo fui un blanco fácil. Solo sé que todo pasó en menos de una hora y me cambió por completo. Desde entonces entendí que el terror más real no tiene cara ni grita. Solo se esconde, espera, y actúa cuando sabe que estás solo. Nunca fui fan de correr con gente. Siempre sentí que el ruido de los demás rompía lo único que me daba paz. Ese silencio mental que solo encontraba cuando corría solo, con el frío pegando en la cara y el cuerpo entrando en piloto automático. Por eso empecé a ir al Ajusco de madrugada, sobre todo cuando el insomnio apretaba y el ruido de la ciudad me asfixiaba. Me gustaba esa mezcla de vacío y naturaleza, como si el mundo entero se apagase por un rato. Aquella noche llegué poco antes de las 4. De día hay más vigilancia, pero en ese horario no hay ni un alma. Me parecía perfecto. Dejé el carro cerca de un claro donde ya había corrido antes. No era la primera vez que iba a esa hora, pero sí la primera vez que algo me hizo dudar. Mientras me amarraba las agujetas, sentí ese cosquilleo en la nuca, como si alguien me observara. Miré alrededor, pero todo estaba en calma. El cielo apenas aclaraba, y el aire estaba helado. Respiré hondo, puse mi música y arranqué. Al principio fue como siempre. Sentía el ritmo, el latido del corazón, el ruido de mis pisadas sobre la tierra húmeda. Pero a los 10 minutos algo cambió. Me di cuenta de que estaba bajando el volumen del celular sin querer, como si necesitara escuchar lo que pasaba afuera. Y ahí fue cuando escuché los pasos. No eran eco de los míos, no tenían mi ritmo. Eran más pausados, como si alguien estuviera caminando deliberadamente entre los árboles, sin querer ser visto, pero tampoco ocultándose del todo. Me detuve en mi seco. Saqué un audífono. No vi nada. Silencio. Solo el viento entre los árboles. Me dije que era un animal. Algún perro salvaje, un zorro, lo que fuera. No había lógica para que alguien estuviera ahí a esa hora. Seguí corriendo, pero ya no igual. Cada tanto me giraba, aceleraba, bajaba la música. La paz se había ido. Lo que terminó de romper todo fue una figura. A lo lejos, entre dos árboles. No sé cómo explicarlo porque no era nítido. Era como una silueta. Oscura, quieta. No se movía, pero estaba ahí. Me paralicé un segundo esperando que se esfumara, que fuera una sombra mal proyectada. Pero no desapareció. Entonces hice lo que cualquier persona haría. Corrí. Corrí con todo lo que tenía, sin rumbo, sin pensar. Lo único que quería era regresar al auto. Cada paso sentía que alguien venía detrás, no corriendo, no desesperado, como siguiéndome con paciencia. Eso fue lo que más miedo me dio. No tenía prisa, pero no se detenía. Cuando por fin llegué al auto, lo primero que noté fue que la puerta del copiloto estaba entreabierta. Eso me hizo frenar en seco. Yo estaba seguro de haberla cerrado. Siempre reviso 2 veces antes de salir a correr. Me acerqué despacio con el corazón en la garganta. No vi a nadie cerca, pero las marcas en la tierra me dijeron todo. Había huellas, varias. Alguien había estado merodeando el coche mientras yo corría. Alguien había abierto esa puerta. No sé si buscaban robar algo o si solo querían que supiera que habían estado ahí, pero no se llevaron nada, ni el estéreo, ni el celular viejo que dejé en la guantera. Me subí rápido, cerré con seguro y arranqué temblando. El retrovisor se volvió mi obsesión durante los primeros minutos. Sentía que en cualquier momento iba a aparecer esa figura, saliendo de los árboles, caminando despacio por la carretera. Pero no pasó. Conduje en silencio, sin música, sin pensar. Solo quería alejarme de ahí. Llegué a casa con las manos sudadas, la ropa helada y una sensación que no sabría explicar bien. No era solo miedo, era otra cosa.
Era como si me hubieran observado por un buen rato, como si me hubieran elegido para algo, y luego, por alguna razón, hubieran decidido dejarme ir. Esa idea me atormenta más que cualquier otra. ¿Por qué yo? ¿Por qué no me hicieron nada? ¿Qué buscaban realmente? A veces pienso que tal vez lo disfrutaron más así, viéndome entrar en pánico, ver cuánto podían acercarse sin tocarme. Porque eso fue lo peor, la certeza de que podían haber hecho lo que quisieran, que estuvieron lo suficientemente cerca como para hacerlo, y no lo hicieron. Eso me dejó marcado. Desde entonces no volví a correr de noche, ni solo, ni en el Ajusco, ni en ningún lado. Algo cambió en mí esa madrugada. Lo conté a 2 personas cercanas. Una me creyó, la otra se rió y me dijo que seguro fue un susto con algún vagabundo o animal. Pero yo sé lo que sentí, yo sé lo que vi. Nadie me va a sacar de la cabeza esa figura, ese silencio tenso, esos pasos que no eran míos, esa puerta abierta, sin motivo. Sé que no fue coincidencia. Y aunque no pasó nada grave, cada noche me acuesto con la idea de que algo me eligió y me perdonó, pero no porque lo mereciera, sino porque quiso. Y eso me aterra más que cualquier otra cosa. Pasaron semanas hasta que pude volver a dormir sin despertarme en medio de la noche con el corazón acelerado. Lo peor no era tener pesadillas, era esa sensación de que alguien todavía estaba ahí, mirando. Revisé las cámaras que llevaba en el coche, pero no había grabado nada útil. Solo oscuridad, como si todo se hubiera movido en las sombras, justo fuera del alcance de la tecnología. Incluso revisé foros, busqué si alguien más había pasado por algo parecido en esa zona y encontré cosas raras. Gente que mencionaba figuras, pasos, incluso luces entre los árboles. Pero nadie describía exactamente lo que yo viví. Eso me hizo sentir más solo. Desde entonces, cada vez que alguien me dice que correr es terapéutico, sonrío y no digo nada. Para mí lo era. Hasta que dejó de serlo, hasta que el Ajusco me mostró otro lado, uno que no sale en los mapas ni en los folletos de senderismo, un lado donde el silencio no calma, sino que observa. Y aunque logré salir ileso, siento que algo me marcó esa madrugada. No fue una amenaza directa ni un ataque, fue algo peor, una advertencia, como si me hubieran dicho sin palabras que hay lugares donde no se entra solo, y mucho menos confiado. Todavía no sé cómo no desaparecimos ese día. Mi novia y yo habíamos planeado una escapada tranquila, nada complicado, solo un rato en la montaña, lejos del ruido de la ciudad. Subimos al Ajusco por la tarde con la idea de ver el atardecer desde un mirador que alguien nos había recomendado, uno apartado, sin turistas, sin coches. Era uno de esos lugares donde apenas hay señal, pero con vistas impresionantes. Dejamos el coche estacionado en una curva amplia, tomamos nuestras mochilas y caminamos, unos 15 minutos hasta el punto más alto. Era hermoso. El sol se metía detrás de los árboles. El cielo se pintaba de naranja. Y por un rato todo parecía perfecto. Nos quedamos ahí alrededor de 1 hora, tomando fotos, comiendo algo. La verdad, nos sentimos seguros. No escuchamos nada raro, no vimos a nadie. Pero al volver al coche, ya casi al anochecer, el susto nos golpeó de frente. Las 4 llantas estaban desinfladas, casi cortadas. Las puertas estaban entreabiertas y todo lo que habíamos dejado dentro había sido saqueado. Mochilas, cargadores, incluso una chaqueta que había dejado en el asiento. El vidrio trasero estaba quebrado. Miramos alrededor buscando alguna señal de quién pudo haberlo hecho, pero no había absolutamente nadie. Y para empeorar, no teníamos señal. Nada, ni un punto de conexión. Estábamos en shock. Mi primera reacción fue revisar si el coche al menos encendía. Lo hizo, pero obviamente no podíamos movernos con las llantas así. Pensamos en caminar de regreso por la carretera, pero ya era tarde y la oscuridad comenzaba a caer. Fue entonces cuando lo vimos. Una camioneta vieja, blanca, apareció bajando lentamente por la pendiente. Al principio nos dio alivio. El conductor era un tipo de unos 50 años, con gorra y una chaqueta de mezclilla. Se detuvo a unos metros y nos preguntó si necesitábamos ayuda. Le contamos lo que había pasado, y él, con voz calmada, nos dijo que por suerte vivía cerca, que podía llevarnos a su cabaña y ayudarnos a llamar una grúa desde su teléfono fijo. No teníamos muchas opciones, así que aceptamos. Nos subimos a la parte trasera de la camioneta, que estaba llena de cosas: herramientas, cajas, un par de bidones. Nada que nos pareciera raro en ese momento. Recorrimos un camino de tierra durante unos 20 minutos, alejándonos cada vez más de la carretera principal, hasta que llegamos a una especie de cabaña vieja, de madera, medio caída. No tenía luz, solo una lámpara portátil colgando de un clavo en la pared.
Bajamos y el tipo nos dijo que pasáramos, que nos iba a preparar café mientras buscaba el número de la grúa. Entramos, y ahí fue cuando todo se empezó a torcer. Lo primero que notamos fue el olor. Era como humedad vieja, con algo más que no supimos identificar. Adentro había muebles rotos, una estufa oxidada y muchas cosas amontonadas en los rincones. Pero lo que realmente nos puso tensos fueron los objetos: mochilas, cámaras, celulares antiguos, carteras, cosas personales. Demasiadas, para ser de una sola persona. Mi novia me miró y no dijo nada, pero sus ojos me decían todo. Empezamos a darnos cuenta de que aquello no tenía sentido. Nos dijo que fuéramos al fondo, donde supuestamente tenía señal en el teléfono fijo. El aparato ni siquiera tenía cable conectado. Mientras él buscaba la señal, yo me acerqué a una mesa donde vi un cuaderno abierto. Las hojas estaban llenas de anotaciones raras, como listas de cosas, nombres, fechas. Algunos tachados, otros marcados. Me puse frío. Le dije a mi novia en voz baja que teníamos que salir de ahí ya. Pero antes de que pudiéramos inventar una excusa, escuchamos cómo cerró la puerta con tranca desde afuera. Nos miramos congelados. Ella corrió a la ventana y trató de abrirla, pero estaba clavada. En ese momento entendimos todo. Él había sido el que saboteó nuestro coche. Él nos había estado esperando. Nos llevó ahí por una razón. Intentamos no entrar en pánico. Buscamos otra salida, forzamos una puerta lateral y, por suerte, se dio. Salimos corriendo sin mirar atrás, directo al monte, entre ramas, lodo y piedras. Lo escuchamos gritándonos algo desde la cabaña, pero no nos detuvimos. No sabíamos si nos perseguía o no. Lo único que sabíamos era que teníamos que alejarnos de esa cabaña y de ese hombre. La noche en el Ajusco puede ser brutal. No ves nada, no sabes dónde estás, pero aún así preferíamos eso antes que volver. Corrimos sin parar durante no sé cuánto tiempo. Cada rama que crujía, cada sombra, nos hacía sentir que estaba detrás de nosotros. Yo ya no pensaba en nada, solo en avanzar. Al final llegamos a una carretera, exhaustos, llenos de rasguños. Hicimos señas como locos hasta que un coche se detuvo. Era una familia que bajaba del parque. Nos llevaron a una gasolinera y llamamos a la policía. Cuando volvimos con ellos al lugar donde supuestamente estaba la cabaña, no había nada, solo árboles, ni una construcción, nada, como si hubiera desaparecido, como si nunca hubiese estado ahí. La policía nos miraba con cara de incredulidad. Dijeron que quizá nos habíamos confundido, que el susto nos hizo imaginar cosas, pero nosotros sabemos lo que vimos, lo que vivimos. La cabaña estaba ahí, el hombre existía, todo era real. Incluso al revisar el coche encontraron huellas de cuchillo en las llantas y señales de forzamiento en las puertas. Pero más allá de eso, nada. Ningún registro de esa camioneta. Ninguna cabaña registrada por la zona. Todo desapareció como si se lo hubiera tragado el bosque. Lo único que quedó fue la sensación brutal de que alguien nos cazó, y casi lo logra. Desde ese día no hemos vuelto al Ajusco. Ni siquiera hablamos mucho del tema entre nosotros. Fue como si algo nos dijera, esta vez se salvaron. Pero cada vez que recuerdo esa puerta cerrándose desde afuera o esa colección de cosas robadas, me estremezco. Hay gente allá afuera que sabe lo que hace, que no necesita armas ni gritos, solo tiempo y paciencia. Ese tipo tenía todo planeado. Y si no, hubiéramos reaccionado justo a tiempo, probablemente hoy seríamos parte de esa lista en su cuaderno, parte de esas mochilas olvidadas en la oscuridad. No sé si lo que pasó fue suerte, intuición o una advertencia que llegó justo a tiempo. Me llamo César. Tengo 36 años y trabajo como guía turístico, sobre todo con grupos escolares. Desde hace años llevo niños y adolescentes a hacer senderismo, actividades de orientación, dinámicas al aire libre en zonas del Ajusco. Es una rutina, la conozco de memoria. Las rutas, los puntos de descanso, los riesgos, todo está bajo control, o al menos eso pensaba, hasta que una llamada me hizo cuestionarlo todo. Fue la madrugada antes de una salida con una escuela privada. Número desconocido. Al principio no pensé en contestar, pero algo me hizo hacerlo. Era una voz masculina, ronca, como distorsionada. Dijo solo una frase, clara y directa. Si llevas al grupo al mismo lugar de siempre, alguien no va a regresar. Yo pensé que era una broma, uno de esos padres paranoicos o un exalumno fastidioso, pero colgué con la piel de gallina. Lo intenté razonar, tal vez era coincidencia, pero esa voz no sonaba como alguien jugando. Consulté con el chofer que siempre me acompaña, un tipo grande y serio llamado Rafael. Le conté por encima, sin muchos detalles, solo que tenía una mala espina. Él, sin dudar, me dijo que siguiéramos otro camino,
que si algo no se sentía bien no valía la pena arriesgar. Así que a última hora cambiamos el destino. En lugar de ir a la zona del mirador que solemos usar, fuimos a un área más boscosa pero con senderos marcados, una zona tranquila, según yo. El grupo era de unos 20 niños, de entre 9 y 11 años. Al llegar todo parecía normal. El clima era bueno, la vegetación espesa pero segura. Les dimos una pequeña charla de seguridad y comenzamos la caminata. Nada fuera de lo común. Hasta que, después de un descanso, uno de los niños no apareció en la fila. Pensamos que tal vez había ido detrás de un árbol o se había distraído con algo. Le gritamos varias veces pero no respondió. Dividimos al grupo. Yo fui hacia la izquierda con algunos niños y Rafael hacia la derecha, siguiendo unas huellas débiles en la tierra. Yo ya empezaba a entrar en pánico. Sentía ese vacío en el estómago que uno solo tiene cuando algo va realmente mal. Y entonces lo escuché gritar. Un grito seco, fuerte, que venía de más adentro del bosque. Corrí en esa dirección esquivando ramas, sin saber qué esperar. Cuando llegué, vi a Rafael sujetando a un niño con un brazo, mientras con el otro forcejeaba con un tipo encapuchado, vestido con ropa oscura y guantes. El tipo se soltó y salió corriendo entre los árboles. No dijimos nada. No hubo tiempo. Rafael abrazó al niño con fuerza, y yo no supe qué pensar. El niño estaba temblando. Apenas hablaba. Solo repetía que el Señor le había dicho que lo conocía, que no pasaba nada, que era amigo del guía. Cuando escuché eso sentí un escalofrío. No solo lo había seguido, lo había manipulado. Le dijo que yo lo conocía, que era de confianza. Eso me revolvió el estómago. Rafael y yo nos miramos sin decir palabra. Lo llevamos de regreso al grupo como pudimos, sin asustar a los otros niños, aunque seguro notaron que algo estaba mal. Cancelamos todo y volvimos al camión. Nadie hizo muchas preguntas. Algunos creyeron que el niño se había perdido unos minutos y ya, pero nosotros sabíamos la verdad. Cuando llegamos a la escuela, entregamos el grupo como si nada hubiera pasado. El director nos agradeció y ni siquiera preguntó por el cambio de ruta. Solo una maestra nos miró raro, como si supiera que algo no cuadraba. No, denunciamos. No teníamos placas, ni cara, ni pruebas. Solo el miedo. Yo volví a casa con una sensación que nunca antes había sentido. No era solo susto. Era una certeza molesta de que alguien había planeado eso, que la llamada era real, que alguien sabía exactamente dónde íbamos a estar y a qué hora, que conocía nuestras rutas, nuestras rutinas, y que solo cambió de plan cuando yo cambié el mío. Desde entonces no he podido trabajar igual. Cada grupo nuevo me genera ansiedad. Cada niño que se aleja unos metros me pone los pelos de punta. Siento que sigo siendo observado, que alguien allá arriba está esperando que vuelva al viejo recorrido, que aún está esperando esa segunda oportunidad. No he vuelto a recibir llamadas raras, pero tengo la sensación constante de que no fue un loco cualquiera. Fue alguien que conocía la zona, que tenía un plan, que había hecho esto antes o pensaba hacerlo de nuevo. No me atrevo a confirmar nada, pero lo siento, como una presión silenciosa que no se va. Lo más extraño es que Rafael ya no volvió a trabajar conmigo. Después de ese día no contestó más mis mensajes. Me dijeron que se fue a vivir a otro estado. Nunca me explicó por qué. Supongo que lo marcó igual o más que a mí. A veces me pregunto qué habría pasado si no tomaba esa llamada, si no hacía caso, si el niño no gritaba. Cada pequeño y sí me carcome por dentro. Sé que evitamos algo muy oscuro ese día, pero también sé que no lo detuvimos. Solo lo postergamos. No sé si algún día podré volver a trabajar con tranquilidad. He intentado, pero siempre cargo con esa tensión, con ese recuerdo del bosque, del silencio, del niño con la mirada perdida. Me volví paranoico. Reviso 3 veces las rutas. Cambio los horarios sin avisar. A veces ni duermo bien antes de una excursión. Me convertí en alguien que ya no confía ni en su propia sombra. Lo más jodido es que sé que, si no hablaba, si no escribía esto ahora, iba a seguir cargando solo con todo. Porque nadie te prepara para enfrentar algo que no puedes probar. Algo que sentiste en el estómago, en los huesos, pero que nadie más vio. No sé quién hizo esa llamada. No sé si volverá, pero sé que fue real. Y desde ese día, cada vez que subo al Ajusco, siento que alguien me está mirando desde dentro del bosque. Que hay un plan que no se terminó. Que esa persona aún está ahí, esperando. Esperando que yo baje la guardia. Esperando que alguien más no cambie la ruta. Nunca pensé que una simple vuelta en bici pudiera romperme por dentro. Me llamo Martín. Tengo 29 años y hasta hace poco era de esos que no podían pasar un fin de semana sin pedalear. El Ajusco siempre fue mi ruta favorita. Subidas duras, paisajes increíbles, aire limpio.
Me daba paz, me ayudaba a ordenar la cabeza. Esa mañana salí temprano como de costumbre, con agua, barras de energía y el celular cargado. Nada fuera de lo normal. Incluso avisé a un amigo que haría la ruta larga, la que cruza la parte más boscosa antes de llegar al claro. Tenía todo calculado, pero algo ese día fue diferente. Desde el principio sentí el aire más pesado, como si costara más respirar. El primer tramo fue normal. Buen ritmo, pocos coches, solo algunos ciclistas de lejos. Pero al adentrarme en la parte más cerrada del bosque, algo raro pasó. Perdí completamente la noción del tiempo. Miré el reloj del celular varias veces y me daba horas distintas. Primero eran las 9:40, luego 8:12, luego 10:03 y todo sin sentido. No había señal, pero eso es normal en algunos puntos. Lo que no era normal era esa sensación de estar girando en círculos, aunque yo juraba que seguía recto. Me bajé de la bici para orientarme, pero nada me resultaba familiar. Y ahí fue cuando me empecé a asustar de verdad. Caminé un poco con la bici en la mano, buscando alguna señal, un sonido, algo. El bosque estaba completamente silencioso. No viento, no aves, nada. Solo mis pasos, hasta que vi algo colgado en un árbol, a unos 10 metros. Me acerqué pensando que era basura o una señal vieja, pero no. Era mi bicicleta, la misma. Mi bicicleta, colgada de la rama como si alguien la hubiera levantado en peso y dejado ahí a propósito. El asiento tenía lodo fresco y las ruedas aún giraban. Abajo, sobre una piedra, había una hoja blanca sujeta con una piedra. Me agaché, la levanté y sentí que el corazón se me iba a salir del pecho. En la hoja estaba escrito mi nombre completo, con apellidos y todo. Y abajo, mi CURP, mi número, mi identidad. No tenía idea de cómo había llegado eso ahí. Nadie más tenía esos datos. Era como si alguien me hubiera estado esperando, como si alguien supiera exactamente quién era y que iba a pasar por ahí. El celular vibró. Pensé que por fin había vuelto la señal, pero al verlo vi que estaba lleno de mensajes, míos. Mensajes que yo nunca escribí. Eran cadenas de palabras sin sentido, símbolos, y uno que decía, no era hoy. Me quedé paralizado con la garganta seca. Algo no estaba bien. Algo no tenía sentido. Intenté calmarme, pensar con lógica. Tal vez alguien me había robado los datos de alguna forma. Tal vez era una broma pesada, pero no tenía sentido. Nadie sabía que iba a estar ahí, y la forma en que mi bici estaba colgada no era algo que se hiciera en minutos. Miré alrededor buscando alguna cámara, alguna cuerda, una pista. Nada. Y lo peor, el bosque seguía igual de silencioso. Esa ausencia total de sonido te vuelve loco. No oír ni un pájaro, ni el crujido de ramas. Solo tu respiración. Decidí salir de ahí como fuera. Bajé la bici como pude. Guardé la hoja en la mochila y tomé la primera vereda que vi, sin importar si era la correcta. Estuve pedaleando sin parar, con las piernas temblando, hasta que por fin encontré una brecha que me pareció conocida. Todo estaba borroso en mi cabeza, pero reconocí una piedra grande al borde del camino y supe que iba bien. Cuando llegué a la zona de carretera, me dejé caer al suelo. Literalmente. No tenía fuerza ni para hablar, ni para pensar. Un coche se detuvo y un tipo me preguntó si necesitaba ayuda. No supe qué decirle. Solo lloré. Lloré como un niño, con una mezcla de alivio y terror que nunca había sentido. Él me llevó a una gasolinera y desde ahí llamé a mi familia. En los días siguientes tuve fiebre, náuseas, ataques de ansiedad. No dormía. Cada vez que cerraba los ojos veía esa hoja, los mensajes, la bicicleta colgando. Fui al médico, a terapia, hasta me hicieron pruebas neurológicas. Todo salió bien, al menos en los exámenes, pero yo no estaba bien. Nada estaba bien. Nadie pudo explicarme lo que pasó. Nadie encontró algo raro en el lugar cuando mandaron a buscar. Algunos amigos pensaron que me desmayé y aluciné, pero no fue una alucinación. Aún tengo la hoja, y lo peor es que no recuerdo en qué momento la guardé en mi mochila. No recuerdo haberla doblado, ni haberla puesto ahí. Semanas después, un amigo que entrena en la misma zona me llamó en la madrugada, alterado. Me dijo que vio mi bicicleta colgada en el mismo árbol, que pensó que era otra parecida, pero que se acercó por curiosidad. Y ahí estaba, mismo color, mismas marcas. Solo que esta vez no había nada escrito en la hoja, estaba en blanco, como si lo que había estado esperando ya no necesitara presentarse. No sé cómo llegó de nuevo ahí. Yo la había llevado a arreglar, la tenía en casa. Fui a revisar y no estaba. Se había ido, desaparecido del garaje. Desde ese día dejé de montar. No me atrevo ni a pasar cerca del
Ajusco. Intenté racionalizarlo, decirme que alguien la había robado y la llevó allá. Pero ¿por qué justo al mismo lugar? ¿Por qué volver a colgarla? ¿Y por qué dejar otra vez la hoja, esta vez en blanco? Eso fue lo que más me perturbó. Como si ya no hiciera falta decirme nada. Como si ya supieran que yo entendía el mensaje. He pensado 1000 veces en todo lo que pasó y no hay forma de armar una historia coherente. Solo tengo fragmentos, pedazos, una serie de momentos que no encajan del todo, pero que me dejaron marcado. A veces sueño con el bosque, con ramas que se mueven aunque no hay viento, con mi nombre repetido en susurros. Hoy ya no soy el mismo. Dejé de pedalear, vendí todo mi equipo y hasta cambié de casa. Pero nada me quita la sensación de que alguien o algo me sigue conociendo. Que allá arriba, entre esos árboles, todavía hay algo esperando. No sé si fui elegido, advertido o simplemente observado. Lo único que sé es que ese día regresé, pero una parte de mí se quedó allá, como si hubiera cruzado una línea que nunca debí tocar, como si me hubieran visto, y luego, por alguna razón, me hubieran dejado ir. Yo no soy ningún héroe, ni investigador, ni nada de eso. Solo soy un tipo que trabajaba con mantenimiento forestal en el Ajusco, revisando senderos, limpiando basura, haciendo cortes preventivos y arreglando cercas. Lo hacía solo, con mis herramientas al hombro, a veces acompañado de un machete viejo y una radio de corto alcance. Me gustaba la tranquilidad, el silencio del bosque. Era lo único que me hacía sentir bien. Pero hubo una temporada que me marcó para siempre. Comenzó en 2017 durante una revisión de rutina por una zona poco transitada, cerca de unas cañadas que apenas figuran en los mapas. Lo que encontré ese día no me ha dejado dormir desde entonces. Estaba limpiando una zona llena de ramas caídas después de una tormenta cuando noté algo semienterrado sobresaliendo de entre la tierra. Pensé que era una bolsa de basura, pero al jalarla vi que era una mochila. Estaba sucia, húmeda, como si llevara ahí meses. La abrí con curiosidad y encontré cosas que me dejaron helado. Ropa de joven, audífonos, un cuaderno escolar y una credencial con foto. El nombre no lo diré aquí, por respeto. Era de una chica de 19 años. Recordé haber visto su rostro en una hoja de desaparecidos, de esas que pegan en postes. El hallazgo me dejó con un nudo en la garganta. Pensé en ir directo a la autoridad forestal, pero algo me dijo que esperara un poco más. Esa misma semana encontré otra, y luego otra, en puntos distintos, enterradas a poca profundidad, siempre con objetos personales y credenciales. Todas eran de gente joven, desaparecida hacía meses o años. Algunas mochilas estaban mejor conservadas, otras parecían haber sido movidas, pero el patrón era claro. No eran cosas perdidas por excursionistas. Alguien las había escondido ahí, una por una. Era imposible que fuera coincidencia. Cuando me decidí a reportarlo a mis superiores, me escucharon en silencio. No dijeron nada al principio, pero 2 días después me reasignaron a otra zona, sin explicación. La zona donde encontré, todo fue declarada de acceso restringido por riesgo de deslaves. Incluso colocaron letreros nuevos y cercas improvisadas. Nadie volvió a mandarme para allá. Cada vez que preguntaba cambiaban de tema. Incluso un compañero me dijo que era mejor no mover cosas que uno no entiende. Pero yo sabía lo que vi, y no fui el único. Otros trabajadores hablaban por lo bajo de cosas raras, de sonidos por la noche, de luces en zonas cerradas, de autoridades que entraban sin avisar. Todo se fue apagando, con el tiempo, hasta que nadie más quiso hablar del tema. Yo tampoco, hasta ahora. Pasaron años. Yo cambié de zona, luego de área y eventualmente dejé el trabajo. Pero cada vez que alguien mencionaba el Ajusco, se me revolvía el estómago. Lo peor vino en 2022, cuando se empezaron a filtrar noticias por redes sociales. Restos humanos hallados en una cañada del Ajusco durante una supuesta obra de drenaje. No se dieron muchos detalles, solo frases como restos óseos, investigación en curso, sin confirmar si se trata de víctimas de desaparición forzada. Pero yo supe de inmediato qué zona era. La misma, donde encontré las mochilas. El mismo punto que cerraron con excusas baratas. El mismo que me dijeron que olvidara. A partir de ahí empecé a conectar cosas. Revisé archivos viejos, notas de personas desaparecidas, reportes ignorados. Era como si todo estuviera ahí, disperso, pero nadie quisiera armar el rompecabezas. Muchos jóvenes desaparecieron cerca del Ajusco en los últimos años, muchos más de lo que la gente cree, y no se habla de eso. Hay rutas que no salen en los mapas, veredas que terminan en claros que no existen. Una vez alguien me dijo en voz baja que el bosque traga, pero a veces escupe, como si no pudiera cargar más con tanto.
como si las cosas enterradas empezaran a salir solas para que alguien las vea, para que alguien escuche. Desde entonces tengo pesadillas. Sueño con mochilas brotando de la tierra como si fueran raíces, con voces que llaman desde Multicenter, la niebla, con la misma credencial que vi aquella vez, flotando en el aire, mirándome. No estoy loco, lo viví, y lo callé por años, pero creo que el silencio hace más daño. Creo que si nadie habla, eso sigue creciendo. Hay alguien, o varios, que usaron ese bosque para esconder cosas, cosas que no quieren que nadie vea, pero el bosque no olvida. Eso lo tengo claro. Es como si supiera quién estuvo ahí, como si aún lo recordara todo, rama por rama. No sé si algún día se sabrá todo. Tal vez no. Tal vez sigan diciendo que son deslaves, derrumbes naturales, casualidades. Pero yo sé que no fue casualidad encontrar esas mochilas. Yo sé que esa zona fue cerrada porque algo más grande se estaba cocinando. Y no hablo de algo paranormal. Hablo de gente, de decisiones, de poder, de impunidad. Solo escribo esto para que si alguien alguna vez encuentra algo raro por allá, no lo ignore. Porque a veces el bosque habla. Y si lo hace es porque ya nadie más quiere escuchar. A veces me pregunto, ¿por qué me tocó ver eso? ¿Por qué justo yo? ¿Por qué nadie más insistió? Me he guardado muchas cosas, pero hay días en los que siento que algo me empuja a hablar, como si lo que quedó allá enterrado no fuera solo objetos, sino historias que todavía piden ser contadas. No soy nadie importante, solo un trabajador que encontró algo que no debía. Pero esa zona, ese pedazo del Ajusco, no es un lugar cualquiera. Es como una cicatriz mal cerrada. Uno camina sobre hojas y raíces, pero debajo hay algo que sigue latiendo, algo que por momentos quiere salir. Hoy ya no subo, no me acerco, no lo menciono con la gente que quiero, pero me cuesta mirar los cerros sin pensar en lo que callan. Sé que hay quienes aún entran allá por órdenes que nunca se hacen públicas. Sé que algunos de los que hablaron terminaron mudándose, o simplemente renunciaron sin aviso. Yo me alejé, pero el bosque nunca se fue. Lo tengo adentro, y cada tanto cuando cierro los ojos vuelvo a ver esa primera mochila a medias enterrada, como si me llamara, como si todavía estuviera ahí esperando que alguien la escuche. Llevo más de 10 años vendiendo en el Ajusco. Empecé con café y pan de dulce los fines de semana, después metí tamales, luego quesadillas, y cuando la cosa fue mejorando, puse un pequeño puesto de antojitos. Nunca me metí con nadie, siempre fui puntual, limpio, y trataba bien a los clientes. La mayoría son familias, parejas, ciclistas, gente de paso. Conocía a casi todos los vendedores de la zona y aunque no era fácil, el ambiente siempre fue tranquilo, hasta que dejaron de ser solo árboles los que nos rodeaban. Empezó poco a poco, camionetas oscuras, sin placas, estacionadas a lo lejos, gente dentro mirando, sin bajar, sin comprar, solo mirando. Al principio pensamos que era alguna patrulla encubierta o algo así, pero no traían insignias. A veces se acercaban despacio y luego se iban sin decir nada. Una mañana, uno de ellos bajó. Era un tipo joven, sin expresión, con chamarra negra. Se acercó a mi puesto, no pidió nada de comer. Solo dejó una servilleta doblada sobre la mesa y dijo, para seguir vendiendo. Me congelé. La abrí y decía una cantidad. Abajo, un número de teléfono. Volteé a verlo, pero ya se estaba subiendo de nuevo a la camioneta. No fue una amenaza directa, pero no hacía falta. El mensaje era claro. Durante días no supe qué hacer. Pensé en irme, en cambiar de zona, en no volver. Pero sabía que no sería tan fácil. Otros compañeros me contaron lo mismo. Todos recibieron avisos, y los que intentaron ignorarlos ya no regresaron. Uno que vendía al fondo, junto al mirador, simplemente desapareció. Su puesto quedó tal cual lo dejó. Cazuelas, termos, una radio encendida. Nadie quiso tocar nada. Desde ese día todos empezamos a pagar. La cuota era semanal y la entregábamos en efectivo a un tipo que llegaba puntual, sin hablar, solo recogía los sobres. Nadie decía nada. Todos bajábamos la cabeza. Yo seguí vendiendo, pero ya no era igual. Cada día trabajaba con el estómago apretado. No sabía si habías pagado a tiempo, si alguien te iba a marcar, si te estaban probando. A veces llegaban y se paraban ahí, frente al puesto, solo mirando. No hablaban, no compraban, no sonreían, solo vigilaban. El Ajusco ya no se sentía como antes. El bosque seguía ahí, sí, pero el ambiente cambió. Ya no era un cerro tranquilo. Era territorio de alguien más. Alguien que no se ve, que no firma nada, que no tiene nombre, pero que se hace sentir. Una vez por error, me atrasé con el pago. Había llovido toda la semana y no vendí casi nada. Me confié pensando que
podrían entenderlo. Al tercer día encontré el toldo de mi puesto rasgado y mis utensilios tirados en el lodo. No se llevaron nada, solo destruyeron. No dejaron notas, no dijeron nada. Solo fue un mensaje. Lo arreglé como pude y ese mismo día pagué el doble. Nadie me lo exigió, pero lo hice. Después de eso volvieron a dejarme en paz. Desde entonces llevo siempre una parte extra, por si acaso. Aprendí que aquí no se pide perdón, se sobrevive previniendo. Empecé a notar que había nuevos vendedores, caras que no conocía, pero no duraban mucho, 1 o 2 fines de semana, y luego ya no regresaban. Algunos venían muy ilusionados, con carpas bonitas y logos en las camisetas. Otros eran chavitos con termos de café y maletas improvisadas, pero el patrón era el mismo. Si no sabían a quién pagar, no duraban. Nadie les explicaba, nadie se metía. Aprendimos a no advertir, no por maldad, sino por miedo. Aquí hablar está caro, incluso mirar de más puede salir mal. Una tarde escuché a 2 tipos discutir a unos metros. No se veían como compradores ni como vendedores. Uno le reclamaba al otro que ese puesto no estaba autorizado. No quise mirar, pero reconocí la voz del tipo de la chamarra negra. Poco después el vendedor se fue. Dejó todo tirado y bajó con prisa por la vereda. Nadie volvió a verlo. Algunos dicen que solo lo asustaron, otros aseguran que lo levantaron. Yo no pregunto. Aprendí que el silencio aquí no solo es una forma de respeto, es autoprotección. Hoy sigo vendiendo, pero ya no lo hago por gusto. Lo hago por necesidad y con miedo. Cada fin de semana me levanto con la duda de si va a ser un día normal o si alguien me va a señalar. Ya no miro a los ojos a nadie que no reconozca. Y cada vez que escucho una camioneta sin placas subir por el camino, me preparo para lo peor. No sé quiénes son, ni cuántos son, pero están ahí, siempre están. Y en este lugar, eso basta para tenerlos en cuenta. Una vez intenté contárselo todo a un conocido que trabajaba en la delegación. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, y al final solo me dijo: «No te metas, Francisco. No sabes con quién estás hablando». Desde entonces no volví a abrir la boca con nadie fuera de este cerro. No es que quiera proteger a los que nos controlan, es que sé que allá afuera no hay nadie que realmente pueda o quiera ayudar. Aquí todo se mueve en la sombra, y los que mandan no gritan ni se exhiben. Solo aparecen, te miran y ya entendiste. Así funciona esto. Así se mantiene. Por miedo, por silencio. A veces, cuando cierro el puesto y empiezo a guardar las cosas, miro al bosque y siento que el cerro ya no es del cerro. Es de ellos. Lo caminan sin ser vistos, lo marcan sin dejar rastro. Y uno solo está de paso, obedeciendo, sobreviviendo. Yo ya no vendo en el Ajusco, vendo en un territorio controlado. Lo entendí tarde, pero lo entendí. Y sigo aquí no porque sea valiente, sino porque aprendí que aquí no se trata de ganar, se trata de no desaparecer. Soy chofer privado desde hace más de 15 años. He llevado gente por toda la ciudad y alrededores, desde ejecutivos hasta turistas, sin mayores contratiempos. Pero lo que viví una noche en el Ajusco todavía me hace revisar el retrovisor más de lo normal. Aquella vez me contrataron para llevar a una pareja de adultos mayores a un evento familiar en una cabaña al sur del cerro. Querían evitar manejar de noche, así que me pidieron que los esperara durante la reunión y los llevara de vuelta cerca de la medianoche. Acepté sin problema. El camino era conocido y no había razón para preocuparse. Todo iba tranquilo. Ellos venían dormidos en el asiento trasero y yo iba atento con música baja. El aire era frío como siempre en esa zona y la carretera estaba casi vacía. Al tomar una curva cerca de un tramo sin alumbrado, vi luces adelante. Un par de camionetas bloqueaban el paso, con conos anaranjados en medio del camino y un par de hombres con chalecos reflejantes. Uno me hizo señas con una linterna para que me detuviera. Supuse que era un retén comunitario de esos que se hacen cuando hay reportes de robos o animales cruzando. Bajé la velocidad, pero algo me pareció raro desde el primer momento. Los conos estaban mal colocados, como puestos a la carrera. Y los tipos, aunque llevaban chalecos, no traían ninguna identificación visible. No había patrullas ni señal de autoridad real. Me acerqué un poco más y bajé la ventanilla solo lo justo para escuchar. Uno de ellos se adelantó y me pidió colaboración. Dijo que era un retén vecinal y que estaban revisando por seguridad, pero no me dijo qué buscaban ni de qué comunidad venían. Le pregunté si tenían algún permiso y se puso tenso. Me dijo que cooperara o que tendría que bajarme para una revisión completa. En ese momento supe que algo no estaba bien. Sin pensarlo, metí reversa y aceleré. No quise ni mirar atrás. Sentí que los llantos de los frenos llenaban todo el bosque. La pareja de ancianos se despertó asustada.
preguntando qué pasaba, pero no podía explicar nada. Solo les dije que se abrocharan el cinturón. Mientras retrocedía vi por el espejo cómo las camionetas encendían las luces altas. Una de ellas giró bruscamente y empezó a seguirnos. No era un retén, era una emboscada. Y yo, por suerte o por instinto, reaccioné antes de que fuera tarde. No sé cómo logré mantener el control del coche en reversa por tanto tiempo. El camino era angosto, con curvas y baches. Cuando vi una entrada de terracería a mi izquierda, giré sin pensarlo 2 veces. Era una ruta vieja que recordaba de cuando trabajé con turismo ecológico. Sabía que conectaba con una colonia más abajo, pero no estaba seguro de qué tan transitable estaba. Las luces de la camioneta que nos seguía desaparecieron por unos segundos al perderse en la curva. Apreté el acelerador y bajamos a toda velocidad, sacudiéndonos en cada piedra, con los neumáticos patinando en la tierra húmeda. Los ancianos estaban en shock. Ella rezaba en voz baja y él solo repetía, ¿nos van a seguir? Yo no podía responder. No sabía qué tan lejos estaban ni si había más vehículos abajo. Cada vez que cruzábamos una bifurcación, elegía el camino más estrecho, el menos obvio. Después de casi 15 minutos de adrenalina pura, vi unas casas a lo lejos. Luces, gente. Nos habíamos salido del cerro. Me estacioné frente a una tienda abierta. Bajé temblando y le pedí al encargado que llamara a la policía. El tipo me miró raro, como si ya hubiera oído esa historia. Antes, pero marcó. Cuando llegaron los oficiales les conté todo, desde el retén falso hasta la persecución. Tomaron nota, preguntaron por detalles, pero noté que no escribían casi nada. Uno de ellos me dijo que probablemente eran vecinos cuidando la zona. Otro insinuó que yo me había asustado de más. No quisieron revisar las cámaras de la tienda. Ni siquiera anotaron el nombre de los pasajeros. Solo dijeron que si no pasó nada, entonces no había delito. Que lo dejara ahí. Me sentí ridículo, por haber confiado. Estaban más preocupados por cerrar el reporte rápido que por investigar algo. Desde ese día no he vuelto a trabajar de noche en el Ajusco. Lo más inquietante es que preguntando por fuera me enteré de que hay más casos parecidos. Gente que ha visto retenes que aparecen y desaparecen, camionetas sin placas, personas que son detenidas sin explicación y que prefieren callar. No se sabe quiénes son, pero están, y no actúan al azar. Parecen tener zonas definidas, horarios, incluso rutas específicas. Ya no estoy seguro de cuántos de esos retenes comunitarios realmente son lo que dicen ser, o cuántos son trampas para que entres y no puedas salir. Con el tiempo, entendí que no se trataba solo de un grupo improvisado queriendo intimidar. Era algo más grande, más organizado. Nadie lo menciona en voz alta, pero todos los que trabajan de noche por esos caminos lo saben. Hay zonas donde no conviene detenerse, aunque parezca que alguien necesita ayuda, donde los conos y los chalecos no significan seguridad sino advertencia, y donde si haces muchas preguntas desapareces del mapa. Empecé a notar que algunos compañeros cambiaban de ruta sin decir por qué, que otros preferían dejar de aceptar viajes hacia allá, y que los que seguían yendo lo hacían con miedo. Hasta el día de hoy no he podido olvidar esa mirada del hombre que me pidió cooperación en ese falso retén. No gritó, no amenazó, solo esperaba que yo hiciera lo que todos hacen, obedecer. Pero no lo hice. Me fui y sobreviví. No sé qué habría pasado si bajaba la ventanilla un poco más, si me detenía del todo. Lo que sí sé es que esa noche entendí que en el Ajusco no todo está bajo control, que no todo lo que parece seguridad realmente lo es, y que algunos retenes no están ahí para proteger a nadie, sino para asegurarse de que lo que pasa ahí adentro no salga jamás. No sé si lo que vivimos fue una advertencia o una suerte brutal. Solo sé que no volví a acampar y dudo que lo haga algún día. Me llamo Mariana y hace un par de años fui con una amiga, Vale, a pasar el fin de semana en el Ajusco. Nos conocíamos desde la prepa y ya habíamos hecho otras escapadas parecidas. Esa vez queríamos algo más aislado, lejos del bullicio, del celular, de todo. Buscamos una zona poco transitada, pero segura según algunos foros. Llevamos tienda de campaña, linternas, comida, cámaras, todo lo que pensábamos que necesitaríamos. Y durante el día, todo parecía perfecto. Caminamos, charlamos, comimos junto al fuego. Incluso dijimos lo típico, qué paz estar aquí. Ya entrada la noche notamos que el clima bajó más de lo esperado, pero fuera de eso todo estaba tranquilo. Cerramos bien la tienda, guardamos nuestras cosas como siempre y nos acostamos. Recuerdo que nos reímos un rato con tonterías antes de dormir. Fue como cualquier otra noche en una acampada, hasta que desperté sobresaltada sin saber la hora. Todo estaba oscuro y el frío era raro, como si se colara por una abertura. Me incorporé y noté que la puerta de la tienda estaba entreabierta, como rasgada. Pensé que era el viento o que alguien no la cerró bien.
pero cuando salimos a revisar, nuestras mochilas ya no estaban. Al principio pensamos que alguien había pasado a robar mientras dormíamos, pero no escuchamos nada, ningún paso, ningún ruido. Lo más perturbador fue que las huellas alrededor eran confusas, como si alguien hubiese dado vueltas. La tienda tenía cortes en la lona desde afuera. No parecía un animal. Era preciso, como hecho con una navaja. Dimos una vuelta breve por el claro, y unos metros más allá, casi escondida bajo unas hojas, Vale encontró una cámara pequeña. No era nuestra. Era de esas digitales viejas, con cinta de seguridad. Pensamos que quizá era de otro campista, pero al encenderla, entendimos todo. Había fotos, muchas, y eran de nosotras, desde que llegamos. Fotos, de lejos, de cuando armábamos la tienda, de cuando Vale se quitaba la sudadera, de cuando yo me agaché a preparar el fuego, algunas tomadas claramente desde la maleza entre ramas. Sentí que me faltaba el aire. Era como si hubiéramos sido observadas todo el tiempo, como si hubieran estado ahí desde antes que nosotras. Las manos me temblaban al pasar cada imagen, y entonces llegamos a las fotos nocturnas. Ahí fue cuando se nos heló la sangre. Las últimas fotos eran de nosotras durmiendo, no desde cientos afuera, desde adentro de la tienda. La linterna apuntaba directo a nuestros rostros. Se notaba el flash reflejado en el plástico interior de la carpa. Alguien había estado dentro, con nosotras, sin que lo notáramos. Había una en la que yo estaba boca arriba, con la boca entreabierta, y otra de Vale totalmente de espaldas. La que más nos marcó fue la última, una silueta agachada junto a ella, un perfil humano inclinado cerca de su rostro, como si estuviera susurrando o oliéndola. No sé, distinguía la cara, pero se veía el contorno claro. Era imposible de negar. Nos quedamos paralizadas. Ninguna dijo nada por varios segundos. Solo nos miramos y empezamos a guardar todo lo que pudimos, rápido, con las manos torpes. Ni siquiera recogimos bien la tienda. Apenas metimos algunas cosas en una mochila vieja que quedaba. Corrimos por el sendero que conocíamos, tropezando con raíces, con los ojos llenos de lágrimas y la piel de gallina. No sabíamos si esa persona seguía por ahí, si nos veía, si nos dejaba ir. Cada sombra, cada sonido del bosque se sentía como una advertencia. No hablábamos, solo corríamos. Cuando llegamos a la zona donde dejamos el coche, estaba tal como lo habíamos dejado. Nos subimos temblando y conduje sin pensar. Bajamos del ajusco sin mirar atrás. Ni una palabra en todo el camino. Solo cuando llegamos a casa empezamos a procesar lo que había pasado. Revisamos la cámara una y otra vez. Pensamos en reportarlo, pero ¿qué íbamos a decir? Que alguien nos tomó fotos, que estuvo dentro de la tienda, que dejó la cámara como prueba. Sonaba a locura, y no teníamos pruebas de quién fue, ni huellas ni nombres. Solo miedo. Guardamos la cámara en una caja y nunca más la tocamos. Seguimos nuestras vidas, pero esa noche quedó como una cicatriz. Dejamos de acampar, claro. De hecho, dejamos de ir al ajusco por completo. Cada tanto, cuando Vale y yo nos vemos, el tema sale. Siempre terminamos con la misma frase. ¿Y si no nos fuimos? ¿Y si nos dejaron ir? Porque eso es lo más inquietante. Alguien estuvo ahí, nos miró, se metió y no hizo nada. O no todavía. Porque a veces siento que esa silueta solo estaba esperando algo, otro momento. No puedo explicarlo bien, pero desde entonces a veces despierto en la madrugada con la sensación de que hay alguien parado al lado de mi cama. Nunca hay nadie, claro, pero la sensación se queda, como si ya conociera ese tipo de presencia, como si mi cuerpo la recordara. No volví a dormir profundamente después de eso, y Vale tampoco. Cada una intentó hacer como que lo superó, pero las dos sabemos que algo cambió para siempre. Ese tipo no nos eligió por azar. Estaba ahí, conocía el terreno, sabía qué hacer, nos estudió, y luego, por alguna razón, decidió irse, o simplemente esperar. A veces me arrepiento de no haber entregado la cámara. Otras veces pienso que fue lo mejor, porque si esa figura se enteró de que vimos las fotos, si sabe que sabemos, tal vez esté solo aguardando el momento de cerrar lo que empezó. Pero mientras tanto, seguimos aquí, sin volver al bosque, sin acampar, sin dejar de mirar por encima del hombro cuando cae la noche. Porque no importa cuánto tiempo pase, cuando alguien te observa dormir y no lo sabes hasta que ya se fue, no volvés a sentirte segura nunca más. No tengo una historia puntual que contar, o mejor dicho, tengo demasiadas, porque después de tantos años yendo al ajusco, a trabajar, a acompañar amigos a buscar paz, entendí que el problema no es solo lo que pasa allá arriba, sino lo que nadie quiere ver.
Cada vez que alguien me pregunta si es cierto todo lo que se dice, si es verdad que hay algo raro, yo ya no respondo con teorías ni cuentos. Solo digo, sí, pero lo peor no es lo que pasa, es cómo se oculta, porque he visto cosas y he escuchado más. Y todas comparten algo. Cuando se intenta reportar, nadie escucha. Cuando alguien habla, lo hacen callar. Y cuando no se puede tapar, lo llaman accidente o deslizamiento. La primera vez que vi algo fuera de lugar fue cuando desapareció un ciclista. Yo no lo conocía, pero estuve ahí el día que lo buscaron. Fue una de esas movilizaciones improvisadas con voluntarios, amigos y conocidos. Lo que recuerdo con claridad es que varios compañeros dijeron haber encontrado cosas raras. Ropa doblada sobre una piedra, huellas que no coincidían con el terreno, marcas en los árboles. Lo reportaron a la policía que patrullaba la zona, y ellos se limitaron a decir que no podían entrar tan adentro sin una orden. Nos mandaron de regreso antes del atardecer, y al final el caso se cerró como desaparición sin indicios de violencia. Después empecé a notar patrones. Vendedores que dejaban de ir, supuestamente porque ya no vendía. Familias que regresaban de excursiones con historias raras, pero que preferían no contar nada para no meterse en problemas. Gente que aparecía golpeada, confundida, sin recordar bien lo que había pasado. Lo hablábamos entre nosotros, pero nadie hacía denuncias. ¿Para qué? Cuando lo intentabas, todo se volvía más borroso. Perfiles borrados, reportes extraviados, autoridades que no tenían registro. Y siempre lo mismo. Deslaves, extravíos, confusiones. Hasta los medios dejaban de cubrir esas notas después de 1 o 2 días. Una vez una mujer me mostró una foto que tomó en la zona alta, cerca de unas ruinas de piedra. Me dijo que al llegar a casa, revisando las imágenes, notó a un hombre parado entre los árboles, observando, pero que no lo había visto en el momento. Fue a entregarla en la delegación. Nunca se la devolvieron. Le dijeron que era un problema de contraste y sombra. Semanas después volvió a su negocio de artesanías al borde de la carretera y encontró todo revuelto. Nada robado, solo destrucción. No habló más del tema. Como ella, muchos se callan. Y yo también lo hice por años, hasta que entendí que el silencio también alimenta ese lugar. Hay algo en el Ajusco que no se explica con lógica. No digo que sea algo sobrenatural, ni tampoco lo niego. Pero lo que realmente asusta no es eso. Es saber que si algo pasa ahí arriba, nadie vendrá a ayudarte. Que aunque grites, aunque tengas pruebas, aunque lo vivas de frente, al final, los que tienen poder para actuar miran hacia otro lado. Algunos dicen que es miedo. Otros, que es corrupción. Para mí es una mezcla de todo, y también esa indiferencia cómoda de quien prefiere no meterse, como si todo el cerro estuviera marcado por un acuerdo tácito. Aquí pasan cosas, pero nadie habla. Conocí a un guía de senderismo que un día regresó sin uno de sus excursionistas. Dijo que el tipo se separó del grupo, que lo buscaron por horas. Nadie lo encontró. Cuando fue a declarar, la patrulla le dijo que era común, que seguramente se fue solo o se accidentó. Pero él juraba que escuchó gritos, que algo o alguien lo arrastró fuera del sendero. Terminó abandonando el trabajo y durante semanas decía que lo seguían, que veía la misma camioneta estacionada frente a su casa. Un día desapareció él también. Nadie buscó demasiado. Solo dijeron que había tenido problemas personales. También está el caso de los retenes falsos. Gente que dice haber sido detenida por tipos con chalecos y conos, que no eran policías ni vecinos. Les revisaron el auto, los interrogaron. Les quitaron celulares. Algunos salieron. Otros no. Una pareja que conocí después de uno de esos episodios vendió su camioneta y se mudó del país. Dijeron que algo los había seguido a casa, que no podían dormir, que sentían que los observaban. ¿Quién lo investiga? Nadie. Si preguntas te dicen que no hay reportes, y si insistes eres tú el que empieza a parecer sospechoso. Lo que me lleva a pensar que el verdadero horror del Ajusco no es lo que pasa de noche, ni las siluetas, ni los campistas que no vuelven. Es que se ha vuelto rutina. Normal, ya nadie se sorprende. Las desapariciones son números, las advertencias son cuentos, y el silencio, ese sí que es constante, porque el Ajusco no necesita fantasmas para dar miedo. Le basta con las cosas que todos sabemos y nadie quiere decir en voz alta. Yo no soy nadie especial, no tengo pruebas concretas, ni grabaciones, ni titulares. Solo tengo memorias, conversaciones, miradas incómodas, historias repetidas por distintas bocas. Lo suficiente para saber que no todas pueden ser invento, que hay un patrón, y que lo más triste es que quienes deberían proteger, callan, o peor, participan. El Ajusco está dividido en zonas que parecen invisibles, donde rige una lógica distinta, una donde la justicia no llega.
donde lo que pasa queda entre árboles, donde si desapareces, nadie baja a buscarte más de una vez. Y si vuelves, mejor no preguntes demasiado. Por eso escribo esto, porque aunque no tengo una sola historia, todas las que conozco me gritan lo mismo. Allá arriba pasa algo, y mientras sigamos fingiendo que no pasa nada, va a seguir creciendo. El verdadero miedo no está en lo que se ve entre la niebla, sino en lo que se borra cuando preguntas, en lo que se archiva sin leer, en lo que se ignora aunque esté frente a todos. En el ajusco el terror no siempre se esconde, a veces simplemente nadie lo quiere ver.